Estoy convencido de que el propio Estatuto de Autonomía es parte del pago a esa deuda histórica, porque durante mucho tiempo la condición periférica y fronteriza de Extremadura se ha considerado sinónimo de conflictos y de pobreza, pero hoy ya no es así. Extremadura se siente protagonista, junto a otras comunidades, de un Estado autonómico plural en una España democrática. Conoce bien el privilegio de vivir junto a otra lengua y a otra cultura con su vecino Portugal. Y también asume su parte americana, la que la diáspora ha construido. Algunos piensan, de hecho, que los extremeños han aprendido que la geografía es aún más importante que la historia. Las ciudadanas y los ciudadanos extremeños saben que el Estado de las Autonomías ha hecho mucho bien a esta tierra. Su desarrollo en estas décadas ha sido espectacular, el mayor de su historia. Pero también es cierto que queda, como lo decía el presidente de la Junta de Extremadura, queda mucho por hacer, no cabe duda. Y una de las cuestiones pendientes, en mi opinión, es el reconocimiento al aporte cultural de Extremadura a España y al mundo.